La mujer por la que el joven y adinerado se interesó terminó con un chico pobre. Para hacer que el chico pobre se diera cuenta de la brecha entre ellos, el joven, junto con un grupo de matones, irrumpió en la casa de Dong-su, creando caos y amenazando a la madre de Dong-su. Le advirtieron que mantuviera a su hijo alejado de Si-yan, o de lo contrario derribarían su casa la próxima vez. Si-yan, al escuchar la noticia, corrió ansiosamente para verificar a Dong-su. Sin embargo, la madre de Dong-su no solo le dijo que se fuera, sino que también lo abofeteó. Temía represalias de su familia por culpa de Si-yan. Las lágrimas de Si-yan cayeron en el acto, y juró que incluso en la muerte, no podía separarse de Dong-su. No me dejes, suplicó. Sin embargo, esa misma tarde, Lin-sun, con un grupo de matones, llegó al pueblo con docenas de excavadoras. Ya había comprado estas tierras y no solo planeaba demoler la casa de Dong-su, sino que también quería nivelar todo el pueblo. Representando al gobierno, tenía la autoridad legal para hacerlo. Los aldeanos naturalmente se resistieron porque la escasa compensación por la reubicación era insuficiente para reconstruir sus hogares. Dong-su, junto con sus compañeros de clase, formuló apresuradamente un plan de resistencia, liderando a los aldeanos en una lucha desesperada contra los matones. La madre de Dong-su se acostó directamente frente a la excavadora, usando su cuerpo para defender su tierra natal. Sin embargo, de manera inesperada, una niña pequeña quedó enterrada bajo la casa derrumbada. Cuando llegaron al hospital, la niña ya había dejado de respirar. Dong-su estaba completamente aturdido, y los llantos desgarradores de la madre de la niña atravesaron su corazón. Al mismo tiempo, también cayó en una profunda autorreprochación. Si no hubiera incitado a los aldeanos a resistir, si los hubiera persuadido de no tomar el dinero y marcharse, ¿la niña aún estaría viva? El sueño de la infancia de Dong-su era ayudar a los pobres, asistir a aquellos como su padre que, a pesar de ser agraviados, no podían resistir. Ir a la universidad tenía el mismo propósito. Pero en este momento, su fe se derrumbó. Dong-su ya no participaba en ninguna actividad de resistencia. Volvió a cargar bolsas de carbón. Era evidente que Min-sun no tenía la intención de dejarlo ir. Min-sun, en la casa de la novia de Dong-su, Si-yan, descubrió el plan de resistencia y tuvo a la policía arrestar a Si-yan. Lo usó como chantaje, forzando a Dong-su a entregarse por cargos de incitar a los aldeanos a resistir el proyecto de demolición del gobierno, en lugar de arrestarlo directamente. Esto era para evitar que se convirtiera en un héroe para los pobres. En la sala de interrogatorios, la cara de Si-yan estaba cubierta de sangre. No pudo resistir la brutal presión y ya había firmado su nombre en la confesión de Dong-su, acusándolo como testigo. Por favor, Lisa. Lo tomaré. Si-yan, liberado, fue llevado a la fuerza de regreso a casa por Min-sun. Si-yan estaba al borde de la locura, luchando por irse. Min-sun, desesperado por retener a Si-yan, se había vuelto completamente loco. Se acercó a Si-yan paso a paso, obligándolo a tomar un cuchillo de frutas de la mesa. Incluso en la muerte, no dejaría que Min-sun escapara. Dong-se, junto con el presidente del parlamento, regresó a Corea del Sur. Utilizando sus conexiones, el presidente logró sacar a Dong-su. Los dos hermanos, separados durante 10 años, finalmente se volvieron a encontrar. Los dos se abrazaron fuertemente, y Dong-su llevó a su hermano de vuelta a casa. Mirando a su hijo, que ya se había convertido en un joven, la madre estaba tan abrumada por la emoción que no podía encontrar palabras. Solo las lágrimas seguían fluyendo. On-mei, es irónico, así, un emperador, pero no tengo nada en comparación con mi padre. Vamos a morir. Pero Si-yan, después de ser humillado por Min-sun, eligió poner fin a su propia vida. Ya no podía enfrentarse a Dong-su. Al presenciar esta escena, Min-sun quedó completamente sacudido. Sin embargo, afortunadamente, después de los esfuerzos de rescate, Si-yan escapó del peligro. Viendo a Si-yan caer en coma, Min-sun hizo un juramento solemne. Pasaría toda su vida reparando el daño que había causado. Después de 10 años de luchas, Dong-se llegó a entender que en esta era, los pobres no merecen protección legal. La ley pertenece exclusivamente a los ricos. Para castigar a los malvados, uno debe volverse malvado, incluso más. Cuando se hizo esta declaración, la madre tembló de enojo. Pronunció palabras duras, declarando que desde ese momento ya no tenía este hijo, instruyendo a Dong-su que no lo volviera a ver. Desde aquí, la falta de comprensión de la madre hizo que Dong-se se sintiera algo amargado. Lo que se suponía que iba a ser una hermosa reunión resultó ser así. Instó a su hermano a cuidar bien de su madre. Luego, Hye-ji escuchó deliberadamente mis palabras. Este asesino de la familia de esta madre, el señor Yao, me sigue llamando.
Continuando, no somos solo unos pocos que caminan hacia su corazón juntos. Somos varios hijos del mismo padre y madre. Un hijo está más cerca del padre, otro hijo está más cerca de la madre. Esto implica varios platos. Capturé esta rosa. Después de este incidente, Sixian entendió. Decidió vivir por el hijo en su vientre, convertirse en la esposa de Sen Mingsun por el bien del niño. Han pasado 3 años. Dongse se ha convertido en un destacado jefe del inframundo. El presidente Ji administra todos sus negocios de casino. Han pasado 3 años. Sixian, ahora casada en una familia adinerada, parece una dama noble. El niño ya está corriendo y jugando. La vida parece increíblemente dulce. Hasta que un día, vio una noticia. Dongsu fue arrestado nuevamente por eventos del movimiento estudiantil. Al ver ese rostro increíblemente familiar, su corazón, que alguna vez estuvo tranquilo, instantáneamente se onduló. Dongse sabía que después de que su hermano fue arrestado, se apresuró inmediatamente a la prisión. Declaró que encontraría una manera de sacar a Dongsu, pero Dongsu se negó. Creía que el Dongse actual no merecía ser su hermano, pensando que su hermano se había convertido como Sen Taiwan. Si su hermano quería usar dinero sucio obtenido ilegalmente para sacarlo, preferiría morir en esta prisión. No por nada más, solo por la justicia en su corazón, por sí mismo, que desde pequeño se había propuesto luchar contra las fuerzas oscuras hasta el final. Luego, Qiayi escuchó deliberadamente mis palabras. Este asesino de la familia de esta madre, el señor Yao, me sigue llamando. Continuando, no somos solo unos pocos que caminan hacia su corazón juntos. Somos varios hijos del mismo padre y madre. Un hijo está más cerca del padre, otro hijo está más cerca de la madre. Esto implica varios platos. Capturé esta rosa. Después de este incidente, Sixian entendió. Decidió vivir por el hijo en su vientre, convertirse en la esposa de Sen Mingsun por el bien del niño. Han pasado 3 años. Dongse se ha convertido en un destacado jefe del inframundo. El presidente Ji administra todos sus negocios de casino. Han pasado 3 años. Sixian, ahora casada en una familia adinerada, parece una dama noble. El niño ya está corriendo y jugando. La vida parece increíblemente dulce. Hasta que un día, vio una noticia. Dongsu fue arrestado nuevamente por eventos del movimiento estudiantil. Al ver ese rostro increíblemente familiar, su corazón, que alguna vez estuvo tranquilo, instantáneamente se onduló. Dongse sabía que después de que su hermano fue arrestado, se apresuró inmediatamente a la prisión. Declaró que encontraría una manera de sacar a Dongsu, pero Dongsu se negó. Creía que el Dongse actual no merecía ser su hermano, pensando que su hermano se había convertido como Sen Taiwan. Si su hermano quería usar dinero sucio obtenido ilegalmente para sacarlo, preferiría morir en esta prisión. No por nada más, solo por la justicia en su corazón, por sí mismo, que desde pequeño se había propuesto luchar contra las fuerzas oscuras hasta el final. Presidente aceptó ayudarlo. Pero Dongse tenía que recordar su acuerdo inicial. La escena donde Jinglan y Dongse se besaron, el presidente ya lo sabía. Esperaba que tales incidentes no volvieran a ocurrir a partir de ahora. Después de que Dongse se fue, el presidente volvió a encontrar a su hija. El presidente organizó de inmediato una ceremonia de compromiso entre Jinglan y Mike. Aunque no podía hacerle nada a su hija, podía aplastar fácilmente a un perro salvaje desobediente en cualquier momento. Prometió a su padre, pero su padre no jugó limpio, enviando a Dongse a Busan para apoderarse del negocio de máquinas tragamonedas de la pandilla local. Dongse sabía que esta misión era extremadamente peligrosa, pero para pagarle al presidente y rescatar a Dongse, no tenía elección. Casualmente, su conversación fue escuchada por Jinglan afuera de la puerta. Entró corriendo a la habitación, cuestionando a su padre por qué rompió su palabra. Si algo le pasaba a Dongse, nunca se casaría con Mike y nunca perdonaría a su padre. El padre no tuvo opción, prometiendo asignar personal adicional a Dongse y garantizar su seguridad. Jinglan aceptó a regañadientes, corriendo a la habitación de Dongse, expresando su disposición a dejar ir esta relación. Sin embargo, ella tenía una condición que Dongse debía cumplir. En cambio, solo se le permitió a Dongse ir. El resultado era previsible. Dongse fue rodeado por docenas de oponentes. A pesar de su valentía e invencibilidad, fue golpeado hasta quedar sin fuerzas. Sin embargo, Dongse ya no era el joven ingenuo que solía ser. Con antelación, había obtenido pruebas contra el líder del oponente y las usó como amenaza. No solo salió ileso, sino que también obtuvo el sonido de la máquina tragamonedas del oponente. Cuando Jinglan vio a Dongse cubierto de sangre, las lágrimas brotaron de sus ojos por la angustia. Dongse la ignoró y entregó el contrato arrebatado al presidente. El presidente se sorprendió por la fuerza de Dongse y, aunque estaba feliz,
sintió un profundo temor. Lo llamó a su oficina solo porque al día siguiente era el compromiso de Jinglan y Mike, y no quería que Dong se apareciera en el banquete. Al mismo tiempo, para eliminar el mayor obstáculo en el camino de felicidad de su hija, usó el favor de cultivar a Dongse como excusa para asignarle una última tarea. Mencionó que estarían a mano después de esto. Dongse, que valoraba la lealtad y la gratitud, no tuvo más opción que aceptar. Esa noche, Dongse regresó a casa en silencio. Después de muchos años, los dos hermanos volvieron a acostarse en la misma cama, recordando las memorias de la infancia, desde mojar la cama hasta meterse en problemas y ser regañados. Disfrutaron el precioso momento al máximo. Sin embargo, su madre notó el par extra de zapatos en el suelo cuando se levantó por la noche. Sabía que su hijo mayor, Dongse, había regresado, pero esta vez, simplemente se quedó en la puerta, escuchando en silencio. Luego, ordenó sus zapatos y regresó a su habitación sin decir una palabra. Temprano al día siguiente, Dongse se fue. Antes de irse, echó una profunda mirada a la habitación de su madre porque sabía que esta partida podría ser un adiós para siempre. Luego, Dongse fue al frente de la casa de Jinglan. Él quería ver por última vez a la persona que amaba profundamente, incluso si eso significaba sentir sus latidos desde detrás de las paredes. Al escuchar el ruido de una motocicleta, Jinglan bajó las escaleras como un loco. Sin embargo, su padre ya estaba esperando en la puerta, bloqueando su camino. Mientras tanto, la motocicleta ya se había ido en una nube de polvo. Para proteger a su amado de los daños de su padre, él aceptó de buena gana casarse con un hombre a quien no amaba. Sin embargo, el día del compromiso, su padre empujó a Dongse a un pozo, lo golpeó severamente y lo entregó en manos de los hombres de Sen Taiwan. Sin embargo, Sen Taiwan no eliminó directamente a Dongse. En cambio, lo incriminó por contrabando, enviándolo a prisión con la intención de mostrarle a la orgullosa madre de Dongse la realidad de su hijo, un contrabandista que se había vuelto hacia la delincuencia. Sen Taiwan no estaba preocupado por la intervención del presidente nacional porque sabía que Dongse se había convertido en una pieza descartada. Desesperado por conocer el paradero de Dongse, Jinglan cayó gravemente enfermo. Su padre sabía que Dongse estaba en prisión, pero mintió a Jinglan, asegurando que Dongse había ido a Japón. Incluso le prometió a Jinglan que Dongse lo visitaría si volvían a Macao con Mike. Cuando Jinglan estaba a punto de abordar el avión, vio la noticia de que Dongse estaba en prisión. Cuando Mike regresó, Jinglan ya había desaparecido. Llamó a su padre y, al escuchar la voz de su padre por teléfono, su furia interna estaba a punto de explotar. Pero él se contuvo a la fuerza, sin decir una palabra, y colgó el teléfono. Luego, se quitó el anillo de diamantes del dedo. Jinglan fue sola a la casa de Dongse y le contó todo. A pesar de las objeciones de su madre, Dongse se apresuró en dirección a la comisaría, solo para ser expulsado sin siquiera ver a su hermano. Afortunadamente, se encontró con el presidente. El presidente ya sabía acerca de la desaparición de su hija y sabía que tenía que salvar a Dongse. De lo contrario, con el temperamento de Jinglan, podría hacer algo aún más insensato. Le dijo a Dongse que encontraría la manera de sacarlo en libertad y le advirtió nuevamente que mantuviera una clara separación con Jinglan. Beneficiándose de la influencia del presidente, Dongse finalmente vio a su hermano. Su primera pregunta a su hermano fue si Sen Taiwan estaba involucrado. Las palabras de su hermano lo dejaron sin palabras, pero aún así le contó a su hermano sobre la situación de Jinglan en casa. Una sensación de impotencia se extendió en su corazón. Cada vez que se metía en problemas, su hermano asumía la culpa por él. Sin embargo, cuando su hermano estaba en problemas, se dio cuenta de cuán impotente era. Enojado, Dongse fue a enfrentarse a Sen Taiwan, solo para ser firmemente agarrado por dos guardaespaldas y humillado por Sen Taiwan. Jinglan se escondió en la casa de Dongse, postrada en cama debido a la tristeza excesiva. Al día siguiente, liberaron a Dongse. Corrió de vuelta a casa y se enteró por su tía de que Dongse había ido a enfrentarse a Sen Taiwan, maldiciendo a Dongse duramente en el patio. Dongse se dio cuenta de que ya no podía dar marcha atrás. Y Dongse es la esperanza de su madre. Si algo le sucede de nuevo, ¿qué haría su madre? Al escuchar el alboroto, la madre también salió, y su primera pregunta fue preguntarle a Dongse qué estaba haciendo aquí. Porque Dongse estaba diciendo exactamente lo que más temía. Tenía que asegurarse de que Dongsu cortara el contacto con su hermano. Ya te ha despedido, y tú todavía estás aquí. ¿Represento nuestro agradecimiento montando a caballo? En la casa, Jinglan escuchó todo claramente. Finalmente, entendió por qué Dongse eligió renunciar a sí mismo y volverse fuerte. Todo era porque llevaba la venganza de matar a su padre. Quería proteger a su familia volviéndose fuerte.
Entendiendo las dificultades de Dong-se, Jinglan no pudo dejar de derramar lágrimas. Dong-se, herido por su madre, tomó a Jinglan y se fue sin mirar atrás. Los dos fueron al mar. Mirando a la mujer dispuesta a renunciar a todo por él, finalmente decidió no escapar más. Renunciaría a todo por la mujer que amaba más. Sin embargo, Jinglan ya sabía lo que Dong-se estaba soportando. Tenía miembros de la familia más importantes que él mismo. Entonces, llamó a su padre y dijo que podía renunciar a Dong-se y convertirse en la esposa de Miki. Sin embargo, quería que su padre le prometiera una condición: hacer todo para cultivar a Dong-se y ayudarlo a vengarse del sistema ecológico. De lo contrario, se arrojaría al mar y pondría fin a su vida. Después de colgar el teléfono, Jinglan corrió hacia Dong-se y lo abrazó fuertemente, las lágrimas humedeciendo sus ojos una vez más. Temprano a la mañana siguiente, la cama de Jinglan ya estaba vacía. Dong-se sabía que había tomado su decisión. Mientras observaba las olas rodantes, una inexplicable sensación de pérdida llenó su corazón. En ese momento, Jinglan apareció de repente detrás de él y lo abrazó. «Querido, yo estoy aún más triste», dijo ella. Jinglan una vez más montó en la motocicleta de Dong-se, como si estuvieran volviendo al principio. Cruzaron el puente, caminaron por pequeños senderos, compraron alimentos juntos y se intercambiaron collares de pareja baratos pero dulces. La llevó mientras paseaban por la playa, pronunciando las palabras más románticas. Cuando estaban cansados, dormían junto al mar, y cuando tenían hambre, pescaban en el mar. Aunque la vida era un poco difícil, los días eran increíblemente felices. Sin embargo, esta felicidad duró solo 2 días. El presidente y sus hombres los encontraron. Jinglan quería huir, pero Dong-se la detuvo porque sabía que este día llegaría tarde o temprano. No quería que Jinglan viviera una vida de escapar. Había cosas que tenían que enfrentar eventualmente. Cuando el presidente llegó, separó a los dos y recogió un cuchillo del suelo. La gente decía que Dong-se era su mano derecha, y hoy iba a deshabilitar su propia mano derecha. A partir de ahora, Dong-se sería un extraño, y los sueños estaban a punto de desmoronarse. Sueños y la inmensa alegría que traían, todos desmoronados, provenientes de un sueño maravilloso y de tu hogar roto. A medida que pasaba el tiempo, pasaron 2 años. Dong-se abrió su propia estación de reciclaje de chatarra. Aunque era un poco desafiante, la vida era relativamente sencilla. Sin embargo, cada noche, cuando caía la oscuridad, los recuerdos del pasado perseguían a Dong-se. Siempre pensaría en esa figura animada y linda. El presidente lo visitaría de vez en cuando. Desde que Dong-se se fue, su negocio estaba en caos. Para conseguir que Dong-se lo ayudara nuevamente, el presidente incluso ofreció la mitad de las acciones en el casino, pero Dong-se rechazó sin dudarlo. No quería decepcionar a su madre nuevamente, y su relación mejoró bastante. Siempre y cuando Dong-se no se involucrara en actividades violentas, a los ojos de su madre, seguía siendo un buen hijo. Dong-su encontró al minero que había detonado la bomba por Sentayan y obtuvo una grabación del plan de asesinato de Sentayan. Planeaba convertirse en fiscal y llevar a Sentayan a juicio. Hoy era el día en que se anunciaban los resultados del examen judicial. La novia de Dong-su, Ui-ling, usó sus conexiones para averiguar los resultados de antemano. Dong-su cumplió con las expectativas, ocupando el primer lugar con resultados destacados. Compartió apresuradamente esta noticia con su hermano, y las lágrimas de emoción llenaron sus ojos. Finalmente, estuvo a la altura de las expectativas de su hermano. Sin embargo, esa misma noche, un peso pesado político le ofreció a Dong-se una condición para asegurar su futuro: regresar al trabajo, o de lo contrario no podría garantizar el futuro de Dong-se. Las palabras estaban impregnadas de amenazas. Solo le pidió a Dong-se que hiciera un viaje a Hong Kong porque querían hablar específicamente con él sobre colaboración. Dong-se dudó pero no aceptó de inmediato. Al día siguiente, las noticias informaron extensamente sobre el paso de Dong-su como el mejor clasificado. Dong-su aprovechó esta oportunidad para revelar la muerte injusta de su padre y aspirar a convertirse en fiscal con un propósito específico. El plan era buscar justicia por la muerte de su padre. La familia de Sentayan estaba sentada frente al televisor, sin conocer los verdaderos eventos. El anciano presidente, ajeno a la verdad, creía que la familia de Dong-su había malinterpretado a su yerno. Para disipar ese malentendido y evitar problemas para la empresa, se reunió en privado con Dong-su, expresando que todo era un malentendido. Hasta que Dong-su reprodujo la conversación grabada que detallaba claramente todo el incidente de la muerte de su padre. La incredulidad del anciano presidente fue evidente. De repente, fue invadido por el shock y cayó directamente al suelo. Su cabeza golpeó casualmente una maceta,
provocando un flujo abundante de sangre. Justo en ese momento, Sentayan llegó al escuchar la noticia. Aprovechando la oportunidad, enmarcó a Dongse como el asesino que conspiró para matar a su suegro. Dongse deseaba poder golpear hasta la muerte al asesino de su padre, pero su hermano todavía estaba bajo el control de otra persona, y temía que su madre, al enterarse de esta noticia, colapsará por completo. Llorando, le suplicó a Sentayan que liberara a Dongsu. Desafortunadamente, todo lo que recibió a cambio fue la fría burla de Sentayan. Este se fue triunfalmente, dejando a Dongse sin otra opción que regresar a la casa del presidente una vez más, aceptando ayudar con sus tareas. Dongsu fue liberado esa noche. Su madre preparó un festín para celebrar que Dongsu se convirtió en fiscal y que Dongse estaba cambiando de rumbo. Dongse sintió que su vida ya no tenía arrepentimientos. Prometió a su madre con una sonrisa que no la decepcionaría nuevamente. Dongsu permaneció en silencio porque sabía que, para asegurar su liberación, su hermano se había sacrificado una vez más. Al día siguiente, Dongse abordó el avión hacia Macao temprano en la mañana. Reunió a los gángsters con los que había colaborado anteriormente, con la intención de utilizarlos para ayudar a blanquear dinero para el casino, brindando apoyo financiero al presidente y a las fuerzas políticas detrás de él. Al regresar al país, el presidente informó a Dongse de la situación actual. Sentayan, con el respaldo de las fuerzas políticas, planeaba exponer el negocio del casino del presidente y ya había obtenido pruebas sustanciales. Para lidiar con este problema, Dongse secuestró directamente a un congresista y encontró el dinero ilícito en el que éste había estado involucrado con la organización de Sentayan. Obligó al congresista a firmar una carta de confesión, completando la tarea en solo un día. El intercambio ecológico estaba furioso y, para recuperar sus pruebas incriminatorias, incluso transfirió incondicionalmente un terreno a Dongse. El presidente estaba encantado y encontró más razones para apreciar a Dongse. Le entregó los fondos completos de la empresa a Dongse, tratándolo verdaderamente como su sucesor. Sin embargo, Dongse no pudo encontrar la felicidad en todo esto. Regresó a casa en silencio, escuchando las risas y la alegría dentro, sintiendo una incomodidad indescriptible. Sin embargo, al día siguiente, Jinglan apareció de repente en su estación de reciclaje. Después de un breve declive, Dongse llevó a Jinglan de vuelta a su hogar y le indicó a su hermana menor que la cuidara bien. Luego, inventó una excusa para irse. A pesar de su partida, Jinglan aún llamó a Mac y reveló el paradero de Jinglan. En los días que Mac visitó, Dongse nunca volvió a ver a Jinglan. Su madre no trató a Jinglan como una heredera privilegiada. Por el contrario, la hizo despertar temprano para preparar el desayuno. Jinglan aceptó felizmente. Era la primera vez que aprendía a recoger brotes de soja y agregar carbón al fogón. Aquí tienes la traducción al español. Por primera vez, él aprendió a hacer kimchi con su madre. Aunque a menudo era regañado por sus movimientos torpes y descoordinados, su rostro sonriente nunca dejó de brillar. Era como si la persona frente a él fuera su madre, cuyos regaños interminables sonaban como música en sus oídos. Sentía como si quisiera vivir allí para siempre. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron. Meike eventualmente trajo de vuelta a Jinglan. Al final, no pudo escapar del destino de casarse con Mike. La radiante sonrisa desapareció de su rostro. Dongse asistió a su boda, caminando lentamente hacia aquella a quien amaba profundamente. Las lágrimas casi brotaron en sus ojos, pero logró forzar una sonrisa, queriendo decir una palabra de bendición. Sin embargo, no pudo encontrar las palabras adecuadas. Se odiaba a sí mismo por no poder pronunciar ni una sola palabra. Pasaron 5 años, y Dongse ya no era el líder de la pandilla dominante, sino que gestionaba todos los negocios, incluyendo el casino, el hotel e incluso el comercio de armas, en nombre del presidente. Su hermano, Dongsu, atravesó 5 años de giros y vueltas y finalmente se convirtió en un fiscal poderoso. Ambos vivían vidas envidiables. Hasta que un día, el presidente le dijo que Max se había visto envuelto en una lucha familiar y Jinglan volaba a Corea ese día. Dongse miraba constantemente a su alrededor, sintiéndose algo inquieto cuando esa figura familiar apareció. Después de 5 años, Dongse y Jinglan se encontraron de nuevo. Ella se sonrojó al instante, queriendo decir algo pero sin saber qué decir. En el camino de regreso, Jinglan simplemente seguía mirando a Dongse, con lágrimas deslizándose por su rostro. Dongse comentó que parecía un poco delgada, pero ella insistió en que había estado viviendo felizmente, y la conversación llegó a su fin. Los dos no tuvieron una conversación cálida y animada después de muchos años de no verse. En cambio, hubo un poco más de desconocimiento. Ambos ocultaron profundamente su anhelo en el fondo de sus corazones. Después de que Jinglan regresó a casa,
El presidente estaba insatisfecho con Mac porque perdió la lucha por el poder en la familia y envió a su esposa de vuelta a la casa de sus padres. Aunque no dijo mucho, aún tenía algunas preocupaciones sobre la situación de su hija. Lo llamó a Domse a un lado y le entregó un trozo de papel. Contenía la contraseña de su bóveda, que guardaba toda la información central de la empresa, incluyendo evidencia de los crímenes de algunos funcionarios. Incluso algunas cosas que podrían cambiar la situación política estaban dentro. Debido a que el contenido era demasiado importante, temía que algo inesperado le sucediera algún día. También, para permitir que Domse asumiera la responsabilidad de proteger a Jinglan, quería entregarle todo a Domse, convirtiéndolo en su verdadero sucesor. Sin embargo, justo cuando Domse se estaba preparando para abrir la habitación secreta, Jinglan de repente habló para detenerlo. Porque las cosas adentro podrían hacer que una persona tenga éxito al instante, pero al mismo tiempo, podrían llevar a alguien a la ruina o incluso costarle la vida. No podía dejar que Domse se hundiera cada vez más en eso. El episodio de hoy resaltó la complejidad de las decisiones y acciones de los personajes, mostrando cómo el amor, la lealtad y las circunstancias pueden llevar a consecuencias no deseadas. El episodio también elucidó cómo la vida puede experimentar cambios y las relaciones pueden perdurar con el tiempo, a pesar de los obstáculos. Los personajes en la historia atraviesan luchas internas, pero a través de ellas buscan redención y significado en medio de las dificultades. Les deseo a todos una agradable noche. Gracias por mirar. Somos Sola Resumel. Adiós y nos vemos nuevamente.